Bienvenidos a centroastrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. ¿Sabías que este año 2018, este planeta que tengo dibujado acá en la pizarra, que se llama Urano, va a cambiar de signo? Resulta que Urano tiene un ciclo, como todos los planetas mayores o transpersonales, muy lentos. Tarda en dar una vuelta completa alrededor de todo el zodíaco, nada más y nada menos que 84 años. Significa que Urano es el último planeta del cual podemos experimentar un ciclo, los seres humanos, en una vida. Aquellas personas que este año cumplen 84 años o están cerca de esa edad, si ustedes se fijan en su carta natal, van a encontrar que el planeta Urano, en la carta natal de estas personas nacidas hace nada más que 84 años atrás, seguramente lo tengan en un signo, que es el signo en el que va a ingresar este año, que es el signo de Tauro. O sea que Urano, un planeta lento, un planeta transpersonal, también Neptuno como Plutón, que son planetas lentos y transpersonales, que rigen las grandes transformaciones a nivel de la mentalidad y de las creencias de una sociedad, de una época histórica, que tienen que ver con el nivel más sutil de la mente humana, que tienen que ver con el inconsciente colectivo, con los cambios, con una palabrita a la cual en general nosotros le tenemos un poco de miedo, que es la palabra crisis. No obstante, el sentido de una crisis, visto desde el punto de vista sea de Urano o de Neptuno y de Plutón, tiene un sentido muy profundo, que es la crisis como un cambio que nos lleva a experimentar una apertura, una nueva oportunidad, un desarrollo, una posibilidad de evolución. Así que tiene una connotación en realidad muy positiva. Lo que pasa es que cuando uno está en el medio de ese proceso, muchas veces no entiende cuál es el significado de ese proceso, ¿no? Por eso es tan importante la astrología y por eso es tan importante prepararnos para el ingreso de Urano en un nuevo signo, que es de lo que vamos a hablar en este video, porque de esa manera uno puede empezar a entender cuál es el sentido de estas pequeñas crisis o de estas transformaciones que experimentamos en la vida y ver que en realidad son oportunidades. ¿Cuándo va a entrar Urano en Tauro? Y para entender cuál va a ser su influencia, que vamos a ir explicando, también vamos a tener que remitirnos a la influencia de Urano en el signo donde está todavía ahora, que es en Aries, ¿sí? En principio decirte lo siguiente, que Urano, si está 84 años, es el ciclo que tarda en dar una vuelta completa, significa que en promedio se encuentra 7 años en cada signo, ¿sí? 7 años en cada signo, ¿sí? O sea que en el año 2011, más exactamente el 11 de marzo del año 2011, hace nada más que 7 años atrás, Urano había hecho su entrada en el signo de Aries. Y claro, Aries es el primer signo del zodíaco, es un signo de fuego, es un signo de acción, de impulso, de fuerza, de iniciativa, pero también de luchas, de ira, en algunos casos de agresividad. Es un signo marcial. Y Urano, que es un planeta que tiene que ver con, podríamos llamarlo a Urano el despertador. Como a la mañana, cada mañana cuando nosotros nos ponemos la alarma o el despertador para estar en horario en nuestro trabajo o en las actividades que tenemos que llevar adelante, estamos plácidamente dormidos en la cama y de repente recibimos ese sacudón, a veces no muy bien recibido, no obstante, es necesario porque es como un pequeño shock, un pequeño impacto que uno tiene que recibir para poder salir del estado de sueño y poder empezar con las actividades en la vigilia cotidiana. Bueno, podemos pensar que Urano es un despertador. Entonces, cuando entré en el 2011 en el signo de Aries, el primer gran movimiento que se sincronizó con esta entrada, y fue ese mismo día, algo que
difícilmente se puede explicar producto de la casualidad, en la cual nosotros no creemos en las casualidades, sino en las sincronicidades o en las causalidades. Ese mismo día, el 11 de marzo del 2011, se produjo el lamentable terremoto, después posterior tsunami, que fue en el país de Japón, en la isla de Japón, país que está regido por el signo de Aries. De ahí que su cultura, por ejemplo, la cultura samurái o la cultura Bushido, el imperio del sol naciente y demás, tenga tantos condimentos que uno puede asociar como pueblo luchador frente a las adversidades, incluso las climáticas propias que se les ha impuesto a lo largo de su historia, tan asociadas las características de esta cultura japonesa con lo que es Aries como signo, ¿no? Y bueno, lógicamente que en ese caso es difícil encontrar un sentido positivo a esto y quizás como seres humanos se nos escape la oportunidad de encontrarlo, pero sí lógicamente que uno no puede dejar de asociarlo porque Urano, de hecho en astrología mundial, es uno de los planetas que rige todos los eventos que se producen de esta manera como un cimbronazo, ¿no? Como las tormentas eléctricas, el rayo, o como también, en ese caso, los sismos o los terremotos. Fuera de eso, y con eso no quiero asustar a nadie, ni que piensen que este planeta es negativo, ni nada por el estilo, simplemente empezar a ver, como hacían los antiguos, observar la naturaleza y observar los astros y ver que hay una conexión que es evidente, aunque a veces a uno se le escape un poco un sentido más profundo de eso, pero al menos ya poder ver esas conexiones ya implica que estamos teniendo una visión mucho más objetiva de lo que es la vida, ¿no? Entonces, a veces interpretamos a Urano, en lo personal, como un planeta que produce ciertos trastornos, ¿no? Porque es como que incomoda un poco, inquieta, es como nos moviliza, nos aguijonea. Y lógicamente, ¿cuándo uno va a buscar emprender algún tipo de cambio en su vida? Cuando en la situación en la que se encuentra ya no está conforme, ya no está cómodo o no está cómoda, o cuando siente que empieza a sentir que le falta algo. Entonces, Urano también se puede relacionar en un nivel con cierta inconformidad o inconformismo. Y esto puede ser un síntoma realmente muy saludable y muy bueno. Cuando uno empieza a sentir que aquello que sabe o aquello que es o aquella situación en la que se encuentra como individuo o como sociedad está muy alejada de una situación ideal o está muy alejada de las expectativas o del ideal que uno tiene. Y entonces, ¿qué hace Urano? Me impulsa a que me mueva ese inconformismo para poder introducir los cambios que según mis capacidades puedo realizar en ese momento y entonces me lleva a la superación. Pensá que Urano viene justamente después de Saturno, o sea que es el planeta del que ya hemos hablado en varios videos que representa lo que me da seguridad y lo que me da estabilidad. Entonces Urano viene a romper un poco con esa estabilidad. Cuando esa estabilidad, no siempre, ojo, porque eso nos puede llevar a una visión muy extremista de querer romper con toda estabilidad, no, sino que Urano viene a introducir los cambios y la inestabilidad cuando esa estabilidad se ha vuelto muy anquilosada, muy rígida, ¿no? Muy cerrada. Bien, entonces, si queremos entender alguna de las características de Urano, como algunas que las pusimos, también podríamos hablar de la capacidad de innovación, ¿no? Introducir cambios, innovar, la creatividad. Por ejemplo, Nikola Tesla, que fue el arquetipo, por lo menos desde nuestro punto de vista, del científico que creaba sus invenciones con una finalidad no económica, no belicista, no para tener poder, sino para ayudar a la humanidad. Nikola Tesla que muchas veces ni siquiera patentó sus creaciones porque no le interesaba ganar dinero y que es el responsable de que nosotros, por ejemplo, ahora estemos usando este tipo de energía, que es la corriente alterna.
Bueno, este gran personaje de la historia, muchas veces olvidado y muchas veces perseguido también, si uno estudia su carta natal, que nosotros la tenemos, va a encontrar que el planeta predominante en su carta, de este genio, realmente genio creativo, el planeta predominante en su carta era Urano. Urano representa en un nivel superior la genialidad, la creatividad. Y si estudian cómo Nikola Tesla hacía él mismo lo relata, cómo creaba sus inventos, y inventó un montón de cosas, ¿no? Lo pueden buscar en internet, incluso la radio y demás, que fueron patentadas por ejemplo, la radio por Marconi y demás, pero Tesla ya lo había descubierto muchos años antes. Él decía que era que se le presentaban como imágenes, ¿no? Y esto es una característica muy uraniana, porque representa un impulso que viene de lo inconsciente y que lógicamente las personas, como en el caso de Tesla, con un gran genio, podían canalizar de una manera concreta y práctica esos impulsos, esas intuiciones, podríamos llamarle, como decía Jung, que vienen del inconsciente, ¿no? Jung decía que la intuición es la inteligencia del inconsciente y justamente Urano representa esa inteligencia que viene desde lo más profundo. El proceso de los científicos, por ejemplo, cuando descubren algo, el famoso eureka, ¿no? Se hizo la luz, se prendió la lamparita, decimos nosotros en Argentina también, ¿no? Como te iluminaste, te apareció una idea, no sabes cómo. Eso es Urano, eso se lo debemos agradecer a Urano. Si nosotros viviéramos 2000 y pico de años atrás, 2500 años atrás, y viviéramos en Grecia, este tipo de invenciones y de creaciones, y nosotros tuviéramos esa mentalidad de creer, como los griegos, de que los planetas eran realmente los dioses, le agradeceríamos a Urano este tipo de ideas que se nos aparecen, ¿no? Y que muchas veces nos salvan. Bueno, Urano revoluciona, o sea que también, y todo esto para entender qué influencia está terminando ahora Urano en Aries y qué influencia vamos a tener a partir del 16 de mayo del 2018, la entrada de Urano en Tauro. Urano revoluciona, es la experimentación y todo esto. Entonces, ¿cómo funcionó en el signo anterior, a partir del 2011, en Aries? Ya hablábamos de que Aries es el signo de la lucha y demás. Bueno, uno podría pensar, y para eso cada uno de nosotros tiene que hacer como una pequeña recapitulación de los últimos 7 años. Para mucha gente, y esto lo he hablado personalmente con mucha gente, además de los eventos sociales que vimos, fue un momento donde la gente, por ejemplo, sintió que en ese momento empezó un proceso. ¿Por qué digo empezó? Porque Aries es el signo que tiene que ver con los inicios, ¿sí? Es el primer signo. Entonces, empezó para mucha gente un proceso de despertar, ¿no? Empezó para mucha gente una etapa de muchos trastornos. Urano en Aries funciona a toda velocidad. Urano ya es la velocidad. Por ejemplo, rige la aeronáutica, Urano, y la energía eléctrica, por ejemplo, y demás. La energía que nunca está quieta, que no se puede guardar en una cajita, su naturaleza es el movimiento. Así que mucha gente lo sintió con ese impulso. Obviamente que las personas del signo de Aries mucho más, o los que tengan muchos planetas ahí, o su ascendente. También, y esto lo pudimos observar a nivel social, fue una época donde inició grandes manifestaciones de masas mostrando su disconformidad o su inconformidad con las situaciones presentes, sean las situaciones o decisiones económicas de sus dirigentes, o políticas, o sociales, es decir, grandes movimientos que vimos en Europa, en algunos casos incluso se dieron por llamar indignados, ¿no? Que tiene que ver un poco con este proceso de agitarse un poco interiormente frente a lo que uno ve que está mal. También, eso hay que decirlo, Urano no es un planeta que se lleve tan bien con el orden, ¿no? O con la concreción. Entonces muchas veces nos agita y nos moviliza, pero
nos falta muchas veces la cuota necesaria para poder concretar y poder ordenar esos impulsos, ¿no? Para sacar algo productivo de eso. Ese es un desafío. Mucha gente que inició procesos de cambio en su vida personal, años donde se sintió como muy revolucionado, inestabilidad podría ser. También uno podría pensar como Urano tiene que ver con la liberación, uno puede pensar como un momento donde uno empezó a liberarse de ciertos conflictos o donde uno encabezó, porque Aries también podemos decir que tiene que ver con encabezar, con iniciar, ¿no? Las características propias del signo que inició un proceso de revolución personal. Esto en algunas personas se puede haber manifestado muy positivamente, en otros quizás como grandes periodos de inestabilidad. Lo interesante es ver que este planeta no me está diciendo que tengo que cambiar a los demás, me está diciendo qué es lo que tengo que cambiar de mí mismo, ¿no? Porque a veces uno, frente a determinadas influencias, se enoja con la vida, con María Santísima, con Dios, con los vecinos, con la pareja, etcétera, porque no son como a mí me gustaría que sean, ¿no? Y ahí el problema no está en la astrología, el problema está en nuestra psicología, ¿no? O sea, en lugar de buscar ver qué es lo que tengo que cambiar de los demás, que no tengo por qué cambiar nada de los demás, porque eso es algo que tiene que hacer cada uno sobre sí mismo, tendría que empezar a ver qué es lo que está mal en mí, ¿no? Y después, por supuesto, obviamente que ayudar a los otros a intercambiar ideas es parte de la evolución en la vida humana, pero con una intención correcta, no de querer imponer el cambio en el otro, porque eso no, a la larga no va a funcionar, ni en la pareja, ni con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo presente estas revoluciones interiores y exteriores que fuimos viviendo a lo largo de 7 años y que dieron comienzo para mucha gente a una nueva etapa en su vida y demás, tener en cuenta que en los próximos meses ya Urano va a estar saliendo de Aries. Fíjense que acá en el gráfico nosotros lo vemos, acá está Urano y acá está Aries, o sea, están en el último decanato, en los últimos grados. Y como decía hace un rato, el día 16 de mayo, justamente ese día, un dato interesante, ¿no? Ese día el Sol y la Luna va a estar en Tauro también. O sea que hay luna nueva y hay entrada de Urano en el mismo signo, que es Tauro. Entonces, para poder prepararnos para esto, tendríamos que ponernos a pensar, Tauro se simboliza así, de esta forma, vamos a escribirlo igualmente, ¿qué representa Tauro? Así como antes pensábamos en Aries, ¿no? Y Tauro es un signo de tierra, terrenal. Lógicamente, su velocidad disminuye muchísimo comparándola con la del signo anterior. Es otra polaridad muy, muy diferente. Entonces, ¿con qué tiene que ver la Tierra en astrología? La Tierra, en principio, es lo que nos da estabilidad. ¿Por qué? Nuestro planeta se llama Tierra, ¿no? O sea, es donde nosotros podemos construir todo lo que construimos, donde podemos pararnos, erguirnos. Si la Tierra se nos estuviera moviendo todo el tiempo, sería imposible construir nada, ni siquiera podríamos movernos ni caminar, ¿no? Entonces, es lo que representa la estabilidad. Y sobre la Tierra, de ahí Tauro en su simbología, por ejemplo, que rige el campo, la agricultura, la fertilidad, ¿no? Donde uno puede sembrar la semilla porque la Tierra recibe. La Tierra tiene esa capacidad fantástica de su propia su polaridad, que es yin, de poder acoger en sí, no solo a toda la humanidad, los animales, los vegetales, nos recibe, nos sostiene. De ahí que para muchos y para nosotros también, la Tierra no es nada más un pedazo de rocas dando vueltas por allí, sino que la Tierra es lo que decían, por ejemplo, los pueblos originarios, la Pachamama, ¿no? Gaia, Gea, ¿no? Es superior a todos nosotros. No solo es nuestro hogar físico, sino que también somos parte de la Tierra, como conciencia de la Tierra de la humanidad. Tauro representa ese nivel de estabilidad. Pero además, por supuesto, también uno podría pensar todo lo que tiene que ver con las formas físicas, con lo material, y ahí, lógicamente, la vida económica, que es una expresión, una de las expresiones de Tauro, también tiene que ver con
con este nivel concreto, lo físico, lo material, que es necesario para la supervivencia, claro está, ¿no? Alimento que recibimos de la tierra, poder cubrir nuestro cuerpo cuando hace frío, las necesidades básicas. Pero, además de eso, también, y algo que muchas veces no se tiene para nada en cuenta, representa los valores. Y uno de los grandes problemas de la humanidad actual, y por lo menos de los últimos siglos, varios siglos, es que en general a nivel de los valores, lo que más se valora es el dinero por sobre todas las cosas, ¿no? Que ya dijimos antes, no es que sea malo, es importante, lógicamente, pero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Entonces, a nivel de los valores, que tiene que estar, por supuesto, también incluido la vida económica, pero ¿cómo no vamos a incluir los valores que tienen que ver con la vida espiritual, con lo psicológico, con lo afectivo, con el mundo de los sentimientos, con los valores que tengan que ver de pronto con las relaciones humanas, la familia, la amistad y tantos otros que son tan importantes y que nos hacen ser seres humanos, ¿no? Entonces, los valores también están regidos por Tauro y ahora vamos a ir relacionando como hicimos antes, ¿no? La concreción, los recursos, la producción, todo esto, ¿no? Entonces podríamos decir que podría ser una etapa, esta que empieza ahora, te repito, el 16 de mayo de este año nada más, y que va a durar nada más y nada menos, acordate como dijimos en el principio del video, 7 años. ¿Sí? Son 7 años de este proceso de Urano en este signo. Podría ser una etapa donde uno dice innovar o cambiar en cuanto a qué, en cuanto a los valores. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría pensar, es una época donde estoy cuestionando o cambiando mis valores. O es como despertar, es una época para despertar a una nueva forma de relacionarme con los valores o con la vida económica. Esto va a depender de qué relación hemos tenido antes y en qué etapa de la vida nos encontramos. O puede ser una etapa para revolucionar o innovar, ¿por qué no? ¿Sí? En cuestiones que tengan que ver con lo material. Pueden ser cambios, ¿sí? Para liberarse de cosas en las que me encontraba muy apegado, para introducir cambios en mi manera de trabajar, de producir, ¿sí? de actividad, de ganarme el dinero diario a través de mi trabajo. Puedo innovar en mis capacidades, ser más creativo, introducir formas nuevas, productivas. También, lógicamente, obviamente, podría producir ciertos trastornos, porque, como decíamos, Urano genera por momentos cierta estabilidad, pero eso lo deberíamos ver como un momento de llamado de atención, como una etapa para ver qué cambios hay que introducir y no perpetuarnos en ese estado, ¿no? También uno podría decir Urano para liberarme de las restricciones o de los problemas en este ámbito y empezar una nueva etapa en ese sentido, y a nivel de los valores también, para poder descubrir, sacar a la luz cuáles son mis valores personales como ser humano y no los que la propaganda, los que el marketing o la publicidad, por ejemplo, me quiere hacer creer, ¿no? Entonces, un montón de cosas que podemos iniciar en este proceso que empieza en el 2018 y que se va a mantener durante, como te decía, 7 años. Otra forma de poder encararlo esto y de entender es pensar hacia atrás en la historia, qué pasó a la humanidad o en qué época la encontró, qué cambios hubo en la época en que Urano estuvo en Tauro anteriormente. Y eso fue hace muchos años atrás, porque el ciclo es muy lento, fue en 1935. De 1935 a 1942, una época difícil para la humanidad. Urano había pasado por este signo, pero lógicamente acompañado de otras influencias también que no pueden ser aisladas. Lo que sí me interesa comentar, y esto lo vas a encontrar si no lo viste aún en el video de Saturno en Capricornio, es que vamos a estar teniendo 2 de los planetas lentos, 2 de los planetas pesados, por así decirlo, no en un sentido negativo, sino que su influencia es muy contundente sobre nuestra personalidad en signos de tierra. Saturno en Capricornio, Urano en Tauro y además Plutón, que todavía sigue transitando Capricornio, ¿no? Entonces pasamos de estos planetas que se encontraron en los últimos años en signos de fuego, pasamos a la Tierra. Entonces,
De la necesidad de acción y de movimiento, y quizás de los impulsos, muchas veces irracionales, y las pasiones, pasamos a la necesidad de estabilizar y de concretar y de ver de manera muy práctica realmente si tenemos que hacer los cambios que seguramente va a haber que hacer, poder pensarlos mejor y planificarlos mejor, ¿no? Esa es la capacidad que tiene la Tierra, el método, ¿no? Como que ordena. Y también, por supuesto, nos desafía. Es un desafío, como siempre, ¿no? Pero todo desafío, como en cualquier actividad humana, todo desafío es una oportunidad. Es una oportunidad nueva y tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros que vivimos en esta época. Por supuesto, además, y para ir cerrando un poco, tener presente que aquellas personas que sean del signo de Tauro van a estar recibiendo esta influencia en su signo. Muchas veces es una sola vez en la vida la que lo tenemos, entonces es una influencia importante. Y en general, si uno se volvió una persona demasiado cómoda en su situación, Urano al principio se manifiesta como un intruso, o sea, como que hay que aprender a convivir con este planeta en este signo, el cual a veces se puede volver un poco cómodo, como decía recién, y resistente frente a los cambios, ¿no? Pero no hay mejor oportunidad que esta para poder encararlo. Así que bueno, esperamos que te haya servido un poco este panorama. Por supuesto vamos a ir hablando, esperamos que sea una etapa inspiradora y que podamos usarla positivamente esta energía. Te invitamos a que hagas tus comentarios sobre este video y sobre otros temas que te gustaría conocer. También te invitamos a visitar nuestra escuela, la Escuela Aztlán, donde estamos ofreciendo cursos de astrología y también lo que es consultoría astrológica. Nos vemos en el próximo video. Gracias, chau.